Hola, estás en Tutoriales Informáticos y en este tutorial te mostraré cómo crear imágenes y videos como estas o como esta otra. Y lo mejor de todo que estas imágenes y videos lo crearás de forma gratuita y no te vas a limitar con 10 o 50 imágenes o videos al día, sino es ilimitada. Puedes crear la cantidad de imágenes o videos las que tú quieras, las que necesitas, no tiene límites. Pero si crees que eso es todo, aún hay más. Si sigues mi canal sabrás que provee varias herramientas para la creación de imágenes y videos con inteligencia artificial. Y te puedo asegurar que la herramienta que te mostraré a continuación es la que menos tiempo demora en la creación, tanto para las imágenes y videos. Ahora sí, antes de iniciar, no te olvides de motivarme dándole un me gusta, así sabré que debo crear más videos como este. A la vez, déjame tu comentario. Iniciamos. La herramienta que te permite crear las imágenes y videos de forma gratuita es meta.ai. Debes ingresar a esta página web y para empezar a crear debes loguearte. Para ello debes presionar en el botón iniciar sesión y puedes acceder con cualquiera de estas dos opciones. Ingresaré con mi cuenta de Facebook. Una vez que estás dentro de tu cuenta, en la parte de arriba observarás tu historial, pero en caso que no hayas creado ningún video o es la primera vez que estás utilizando, no se mostrará esta parte. A continuación empezaremos a crear las imágenes. Para ello te ubicas en esta parte y debes escribir el prompt. El texto que debes ingresar es crea una imagen. Este texto está indicando para la creación de la imagen y luego pones lo que deseas crear. En este caso estoy escribiendo de una persona que esté en el espacio. Seguidamente presionas la tecla Enter. Esta parte no lo estoy editando para que veas el tiempo de demora de la creación. Normalmente no pasa los 10 segundos y no solo crea una imagen, sino 4 a la vez. Sinceramente, de todas las herramientas que he usado, que fueron muchas por si acaso, esta es la más rápida en la creación de imágenes. De acuerdo al prompt que hemos ingresado, la imagen está representada por una persona que se encuentra en el espacio. Para continuar viendo las siguientes, presionas en esta flechita. Aquí observamos otra, esta es otra, y como visualizas las imágenes son muy buenas. En caso que quieras descargar, presionas en este botón. A la vez tienes otras opciones como compartir y para cerrar presionas en esta X. Ahora te doy un dato importante. Cuando creas una imagen y no detallas el estilo, Meta casi siempre le asigna el estilo surrealista. Para cambiar por otro estilo, lo que debes hacer es detallar ese nuevo estilo. Por ejemplo, aquí he creado una nueva imagen donde le he indicado lo siguiente: crea la imagen de una mujer pensando. El estilo de la imagen es dibujo y anime, y esto es lo que me devolvió. Observa esta imagen. Definitivamente que la imagen está bien creada. Continuamos con la otra. Y en esta parte también lo creo, pero hay un error en la mano. Pasamos a la otra. Y esta imagen sí está bien creada. De igual manera, está súper bien creada. Ahora pasamos a otro ejemplo. Le voy a solicitar que nuevamente crea la imagen, pero esta vez de una mujer caminando en la playa. El estilo es el mismo de dibujo animado, pero le estoy agregando la palabra japonés, es decir, un estilo animado o anime japonés. Estos son los resultados que me devolvió y de esta forma puedes crear imágenes con estilo anime japonés. Y para crear otro estilo de imagen, solo debes detallarlo en el prompt el estilo que deseas crear. A continuación te mostraré qué tan eficiente es Meta en la creación de imágenes. Para ello realizaré la comparación con Leonardo. Por ejemplo, esta imagen. Copiaré su prompt. Ay caramba, se presentó una inconsistencia. Volveré a seleccionar la imagen. Hago clic sobre él, selecciono el prompt, lo copio, regreso a Meta y pego el prompt. Y luego presiono la tecla Enter. Mientras lo crea, es importante mencionar que para poder crear imágenes consistentes, es decir, imágenes de nivel más elevado, es importante que el prompt sea consistente. Mientras más detallado sea este, mejor será la imagen. Estos son los resultados y en comparación con Leonardo no hay mucho que envidiar. Es más, a mi parecer creo que están mucho mejor. Observa los resultados. Mientras voy haciendo la prueba con otra imagen, responderé a una posible pregunta. ¿Estas imágenes que son creadas en Meta las puedo usar para crear contenidos en mi canal de YouTube u otra red social? La respuesta es sí. Según mi experiencia, he creado varios videos usando imágenes de Meta y no se me presentó ningún problema. Ahora seleccionaré la siguiente imagen.
Lo que voy a hacer es copiar el prompt de esta imagen y lo llevaré a Meta. Lo pego, presiono la tecla Enter y los resultados que obtuve fueron los siguientes. La imagen creada tiene un estilo anime en 3D y como se observa no se evidencian errores en la perspectiva. Y si comparamos con Leonardo, que la imagen está muy bien creada, pero en Meta de igual manera está bien creado, pero la diferencia entre ambas es que la IA de Meta puedes crear de forma ilimitada. Recuerda, si estás aprendiendo algo nuevo, dale un me gusta y suscríbete. Pasamos a la creación de videos. Para la creación de los videos puedes hacerlo de dos formas. Una de ellas es seleccionando la imagen. Por ejemplo, voy a seleccionar una de estas imágenes, esta de aquí. Presiona sobre él. Seguidamente, en la parte de arriba debes ubicar la opción animar. Presionas y debes esperar a que lo procese. El tiempo de demora para crear el video es aproximadamente de 15 segundos. A veces suele ser un poco menos. Este es el video que se generó y como visualizas, el video tiene un movimiento de cámara. También hay un movimiento del mar. A la vez le da movimiento a la mujer. Por otra parte, también tienes la opción de actualizar por otro video. Para ello solo debes presionar en este botón de actualizar y esperas a que se genere uno nuevo. Este es el nuevo video generado donde se mantiene el estilo anime y también se observa a la mujer en la playa. Ahora, para que puedas descargar estos videos, lo que tienes que hacer es ubicarte en la parte de arriba y buscar la opción de descargar. Presionas en esta opción y luego escribes el nombre y guardas. Seguidamente te mostraré la otra forma de crear el video. Para ello debes escribir un prompt. Escribir lo siguiente, pero en este prompt lo primero que tienes que detallar es indicarle a Meta que cree un video. Luego le indicas en sí de qué consiste el video. En este caso le estoy solicitando que cree el video de una hermosa mujer con un traje de baño de 2 piezas caminando por la playa al atardecer. Y a la vez le menciono que el estilo del video es realista. Este es el video generado donde observamos que la cámara enfoca a la mujer y la mujer tiene un estilo realista. A la vez el tiempo o el momento es en el atardecer. Observamos el sol donde los brillos solares son reflejados por el mar. Y nada que decir del movimiento del mar. Observamos que su animación es perfecta. Y como última parte utilizaré los prompts de las imágenes de Leonardo y los convertiré en video. Por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí, copio el prompt y lo que voy a hacer es generar un video. Pero antes de pegar el prompt, debes escribir lo siguiente: crear un video. Estas palabras son esenciales para que Meta pueda entender lo que va a generar. Seguidamente pegas el prompt. Este es el video generado y como observas, sencillamente lo creó muy bien. Esta parte, lo que te voy a indicar ahora, es muy pero muy importante. Presta atención. Para generar un nuevo video con este mismo prompt, solo debes presionar en el botón actualizar. Por ejemplo, actualicé 3 veces y estos fueron los resultados. Si te está gustando el video, dale un me gusta, deja tu comentario y suscríbete. Ahora, para terminar, si quieres descargar uno o más videos de la galería de videos de Sora para crear tus propios contenidos, haz clic en el video que está apareciendo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo tutorial.